Juan el apóstol fue uno de los seguidores más cercanos de Jesús, conocido como el discípulo amado. Su vida, desde sus sencillos días como pescador hasta convertirse en una figura central de la iglesia primitiva, refleja un camino de amor, fe y profunda lealtad. Juan estuvo presente en momentos cruciales. Fue testigo de milagros y recibió revelaciones que impactaron la historia del cristianismo, como la visión del Apocalipsis. En esta historia veremos cómo Juan, junto a Jesús, enfrentó desafíos, se mantuvo fiel hasta el final y nos dejó lecciones eternas sobre humildad, servicio y perseverancia. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Juan nació en Betsaida, un pequeño pueblo de pescadores a orillas del mar de Galilea. Hijo de Zebedeo, un hombre de espíritu fuerte y trabajador, y de Salomé, una mujer piadosa y entregada, João creció rodeado de la sencillez de la vida junto al agua. Las mañanas comenzaban temprano, con el suave resplandor del sol sobre las olas, mientras los hombres de su familia se preparaban para otro día de trabajo en el barco. Él y su hermano Tiago pronto aprendieron a manejar las redes, a sentir el ritmo del mar y a lidiar con las corrientes, siempre con el sonido del viento y el vaivén de las olas como compañía. A pesar de su vida tranquila, João llevaba en su corazón una curiosidad que iba más allá de pescar y redes. Oyó hablar de los antiguos profetas, de las promesas de un Mesías que algún día vendría a liberar a su pueblo. La fe que alimentaba a su madre se convirtió en parte de él, como una llama siempre encendida. Entre un lanzamiento de red y otro, João miraba al horizonte y se preguntaba si algún día encontraría a este Salvador tan esperado. Los días en el pueblo transcurrieron lentamente, entre el duro trabajo y las simples conversaciones junto al mar. Pero el destino de João no estaba ligado a las aguas de Galilea. El viento, que tantas veces guió sus pasos hacia el mar, traería un cambio que nunca podría imaginar. Ese día empezó como cualquier otro. João y su hermano Tiago estaban en el barco con su padre, cuidando las redes que tantas veces se rompían en el fondo del mar. El sol brillaba alto y el calor era intenso, pero para ellos era solo un día más de trabajo. El olor a agua salada llenaba el aire y el sonido de las gaviotas resonaba en la distancia. Nada indicaba que algo extraordinario estuviera a punto de suceder, hasta que, en la orilla, apareció una figura familiar. Era Jesús, el mismo hombre del que algunos habían hablado como profeta, tal vez incluso como el Mesías. Jesús se detuvo por un momento y miró directamente a Juan y Santiago. Había algo en esa mirada que me atravesaba el alma. No dijo muchas palabras, pero lo que dijo fue suficiente para sacudir el mundo de Jon. Síganme, y los haré pescadores de hombres. Fue una invitación inesperada. João sintió que su corazón se aceleraba, como si supiera que allí, en ese momento, estaba siendo llamado a algo mucho más grande que echar redes en el mar. Pero al mismo tiempo había muchas incertidumbres. Dejar a la familia, abandonar el barco y el pescado, seguir a un hombre que muchos todavía no entendían del todo. Aún así, sin pensárselo dos veces, João y Tiago lo dejaron todo. Algo en su interior gritaba seguir ese camino, descubrir lo que significaba ser pescador de hombres. Era como si se abriera una nueva puerta y el mar que también conocía ahora pareció pequeño en comparación con lo que le esperaba. A partir de ese momento, Juan iniciaría un nuevo camino, junto a Jesús, sin imaginar que esto lo conduciría a un vínculo de amistad profundo y transformador. Con el paso de los días, Juan sintió que entraba en un mundo completamente nuevo junto a Jesús. Él, que había dejado atrás la sencillez de las redes y el mar, ahora caminaba por pueblos y ciudades, escuchando palabras que parecían calmar su alma y, al mismo tiempo, desafiar todo lo que sabía. Pero sucedió algo aún más especial. La relación entre él y Jesús se hizo cada vez más fuerte. João no sabía cómo explicarlo, pero había algo en esa amistad que era diferente a cualquier otra. Jesús lo trató con especial cariño, una confianza silenciosa que no necesitó muchas palabras. Poco a poco,
Juan empezó a comprender por qué otros lo llamaban el discípulo amado. No era una cuestión de favoritismo, sino de una conexión profunda, casi como si Juan pudiera ver el corazón de Jesús de una manera que otros no podían. Muchas noches, mientras los otros discípulos discutían y hacían preguntas, Juan simplemente permanecía junto a Jesús, escuchando y observando. Notó el cansancio en los ojos del Maestro, pero también la inmensa compasión que tenía por todos. Esta cercanía a Jesús lo moldeó de maneras que Juan aún no entendía del todo. Sintió que estaba llamado a algo más grande, no solo a seguir a Jesús, sino a comprender lo que había detrás de cada palabra, de cada milagro. Y cada día que pasaba, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte, como si parte de la misión de Jesús le fuera revelada solo a él. Juan todavía recordaba la primera vez que vio a Jesús realizar un milagro. Fue como si el mundo de repente dejara de tener sentido y se abriera a algo mucho más grande. Él estaba allí, junto con los otros discípulos, cuando Jesús alimentó a una multitud con solo 5 panes y 2 pescados. Juan observó cómo se distribuían las cestas y cuanto más comía la gente, más comida aparecía. Era imposible para los ojos humanos, pero Jesús lo hizo con una naturalidad que desafiaba cualquier comprensión. Luego vinieron otros momentos. Sanar a los ciegos con un toque, liberar a los oprimidos por fuerzas que John apenas entendía. Incluso calmar una tormenta con una simple orden. Cada vez que era testigo de estos acontecimientos, John sentía algo profundo en su corazón. No solo vio los milagros, vio el significado detrás de ellos. No fue solo el poder de Jesús lo que lo impresionó, sino el amor y la compasión que tenía por la gente. Era como si cada gesto de Jesús fuera una manifestación directa del reino de Dios. Sin embargo, el momento más memorable fue cuando Jesús llevó a Juan, Santiago y Pedro a un monte alto. Allí, ante sus ojos, Jesús se transfiguró. Su apariencia cambió y brilló con una luz tan brillante que Juan apenas podía mirar. Junto a Jesús aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Juan quedó mudo. Esto no fue solo un milagro, fue una revelación. Jesús fue mucho más que un profeta, mucho más que el Mesías esperado. Juan estuvo ante la gloria del mismo Hijo de Dios. Con cada paso junto a Jesús, Juan sentía que su vida se transformaba. Y todo esto lo preparó para una de las mayores lecciones que jamás aprendería. Fue una noche diferente. Los discípulos estaban reunidos para la Pascua, una comida que normalmente celebraban todos los años, pero había algo en el aire que Juan no podía explicar. Sintió una tensión en el rostro de Jesús, algo que nunca antes había visto. El ambiente era expectante, como si algo estuviera a punto de suceder. Pero en medio de todo esto, Jesús hizo algo inesperado, algo que dejó a Juan y a todos los demás sin palabras. Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ató a la cintura. En silencio, llenó una palangana con agua y comenzó a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Un gesto sencillo, casi demasiado humilde para alguien como él. Cuando llegó el turno de Juan, el joven apóstol sintió un nudo en la garganta. Aquel que tanto admiraba, aquel que sabía que era el Hijo de Dios, estaba de rodillas lavándole los pies. Fue un acto de profundo simbolismo, que Joao solo entendería con el tiempo. Jesús no estaba simplemente limpiando la suciedad de los pies cansados por un largo viaje. Estaba enseñando la lección más grande de todas. La verdadera grandeza está en el servicio. Juan, que ya había sido testigo de grandes milagros y poderosas revelaciones, vio ahora en un simple gesto la esencia de lo que significaba seguir a Jesús. No se trataba de poder, sino de humildad. Jesús miró a Juan a los ojos con una mirada que decía más de lo que las palabras podían decir. Ese momento de servicio, tan inesperado, fue como una ventana al corazón de Jesús. Y esta lección de humildad se haría aún más real cuando, unas horas más tarde, Joao se encontraría con el Maestro en una de las escenas más desgarradoras de su vida. La noche en el huerto de Getsemaní era fría y silenciosa,
Pero el corazón de Juan estaba apesadumbrado. Después de cenar, Jesús los había llevado a aquel lugar, un huerto de olivos, para orar. John sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, pero no podía entender completamente qué. La tensión en el aire era casi palpable y podía ver el sufrimiento en los ojos de Jesús, un dolor que parecía no tener fin. Jesús pidió a Juan, Pedro y Santiago que se quedaran cerca mientras él se alejaba un poco más para orar solo. «Mi alma está profundamente triste, hasta la muerte», dijo el maestro, dejando a Joao aún más angustiado. Nunca había visto a Jesús tan vulnerable. El dolor en los ojos de Jesús lo golpeó como un golpe. Jesús cayó de rodillas y Juan pudo escuchar sus oraciones, susurradas en la oscuridad de la noche. «Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres». Mientras Jesús oraba, Juan sintió que su cuerpo cedía ante el cansancio y sus ojos se volvían pesados. Era como si el peso emocional de esa noche estuviera agotando sus fuerzas. Pero aún así, luchaba por mantenerse despierto, por estar ahí, al lado de Jesús. Cuando Jesús regresó, Juan vio una angustia aún mayor en su rostro, como si ya supiera lo que vendría después. De repente, el silencio en el jardín se rompió. El resplandor de las antorchas a lo lejos anunciaba la llegada de algo oscuro. Llegaron soldados, encabezados por Judas, uno de sus propios discípulos. Juan apenas tuvo tiempo de entender lo que estaba sucediendo antes de que arrestaran a Jesús. Cuando los soldados se llevaron a Jesús, la noche se convirtió en un caos de miedo y desesperación. Juan, como los demás discípulos, quedó atónito. Pedro intentó luchar, pero Jesús lo detuvo. En medio de la confusión, la mayoría huyó, presa del pánico. Sin embargo, algo dentro de Joao le impulsó a quedarse. El miedo era real, pero su lealtad a Jesús hablaba más fuerte. Aunque sabía que estaba en riesgo, lo siguió de lejos, tratando de no perder de vista al maestro. La noche parecía interminable y el peso de los acontecimientos empezó a caer sobre Joao con toda su fuerza. Jesús, el hombre que él creía que era el Salvador, estaba siendo tratado como a un criminal. Con cada paso que daba Joao, las esperanzas que tenía para el futuro parecían hacerse añicos un poco más. Y sin embargo, él continuó, incapaz de abandonar a su maestro en ese momento de dolor. Cuando finalmente llegaron al lugar donde Jesús sería juzgado, Juan se mezcló con la multitud, tratando de pasar desapercibido. Pero lo que vio esa mañana fue peor que cualquier pesadilla que hubiera tenido. Jesús fue humillado, insultado y Juan pudo ver el sufrimiento en cada rasgo de su rostro. El dolor de ver a su maestro tratado así lo rompió por dentro. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. En las horas siguientes, Juan seguiría todo hasta el Gólgota, el lugar de la crucifixión. Mientras los demás discípulos se escondían, Juan fue el único que tuvo el valor de ponerse al pie de la cruz, junto a María, la madre de Jesús. Y fue allí, en ese momento de pura agonía, que Jesús lo miró con ojos cansados y le dijo, «He ahí a tu madre». Joao entendió lo que eso significaba. Ahora cuidaría de María, la mujer que Jesús amaba tanto. Juan todavía sentía el peso de la crucifixión de Jesús en su alma, como una herida que no sanaba. Aquella escena del Gólgota, con el Maestro colgado en la cruz, le había dejado profundas huellas. Pero incluso en medio de ese dolor, había una promesa. Jesús había hablado de la resurrección, algo que Juan todavía estaba tratando de entender. 3 días después de la muerte de Jesús, el duelo todavía estaba presente. Pero sucedió algo inesperado. Al amanecer del tercer día, María Magdalena corrió hacia él y Pedro, jadeando y con los ojos muy abiertos. La tumba está vacía. Sus palabras hicieron que el corazón de Joao se acelerara. Sin pensarlo 2 veces, él y Pedro corrieron hacia la tumba. Joao, siendo más joven, llegó primero, pero dudó en la entrada. Pedro, cada vez más impetuoso, entró directamente.
Adentro las sábanas estaban dobladas, y el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. La mente de John estaba llena de preguntas y misterios. Pero en lo más profundo de su corazón sintió que algo crecía, la esperanza. Las palabras de Jesús volvieron a su memoria. Había prometido que resucitaría. Y en ese momento todo empezó a tener sentido. Juan entró en el sepulcro y, al ver la escena ante sus ojos, creyó. Era verdad. Jesús estaba vivo. Una emoción indescriptible se apoderó de Joao. Todavía no podía ver el cuerpo resucitado de Jesús, pero sabía con certeza que la muerte no era el final. El día que Jesús se apareció a los discípulos por primera vez después de la resurrección fue algo que Juan nunca olvidaría. Estaban todos juntos, reunidos en una casa, todavía asustados y confundidos, tratando de entender qué estaba pasando. Las puertas estaban cerradas y el miedo de los líderes religiosos todavía flotaba en el aire. Y entonces, de la nada, Jesús apareció entre ellos. Al principio, Joao apenas podía creer lo que veía. Pero allí estaba él, de pie, vivo, con las marcas de los clavos en sus manos y pies. El silencio se apoderó de la habitación, y por un momento pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras de Jesús, tan familiares y llenas de paz, rompieron el silencio. La paz esté con vosotros. La voz de Jesús, que Juan había escuchado tantas veces, parecía traer ahora una nueva dimensión de esperanza, algo que iba más allá de la comprensión humana. Jesús les mostró las manos y el costado, como prueba de que la muerte no había vencido. Juan, con el corazón acelerado, sintió que este era el cumplimiento de todo lo que Jesús había enseñado. El miedo que había sentido los días anteriores ahora estaba dando paso a una profunda alegría. Jesús estaba vivo y eso cambió todo. Pero aún así, la misión que Jesús había comenzado no estaba completa. Fue allí, en esa habitación, que Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos y los envió a llevar el mensaje de salvación al mundo. Joao supo que, a partir de ese momento, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Lo que había comenzado como una llamada a ser pescador de hombres, adquirió ahora una proporción mucho mayor. Los días posteriores a la resurrección de Jesús fueron intensos para Juan y los demás discípulos. El Espíritu Santo, prometido por Jesús, descendió sobre ellos el día de Pentecostés, llenándolos de valor y sabiduría. Joao, que siempre había caminado junto al Maestro, sintió ahora su presencia de una manera nueva, guiando cada paso, cada palabra. Las multitudes que alguna vez temieron hablar de Jesús ahora comenzaron a escuchar el mensaje de salvación con corazones abiertos. John, con el paso de los años, se convirtió en una de las voces principales de la iglesia primitiva. Junto a Pedro y Santiago, asumió una posición de liderazgo entre los cristianos, aconsejando, predicando y manteniendo la unidad de la fe. Su corazón ardía con el mismo amor y celo que Jesús le había enseñado, y su autoridad espiritual era incuestionable. Juan, el discípulo amado, era ahora también el mayor, una figura de respeto y sabiduría entre los primeros seguidores de Cristo. Fue testigo de la expansión del mensaje de Jesús más allá de Jerusalén, llegando a otras tierras, a otros pueblos. Vio crecer las comunidades y la fe cristiana extenderse como un fuego que nadie podía apagar. Pero también vio aumentar la persecución, la resistencia de las autoridades y los poderosos contra esta nueva fe que desafiaba el status quo. Muchos de sus compañeros apóstoles fueron asesinados, martirizados por el nombre de Jesús. Pero Juan permaneció firme en su misión, sabiendo que su propia vida también estaba en manos de Dios. Sin embargo, este viaje de fidelidad tendría un nuevo capítulo doloroso cuando él, por su lealtad, sería llevado a un lugar lejano, la isla de Patmos, donde viviría una de las experiencias más grandes y misteriosas de su vida. El exilio en la isla de Patmos no fue un castigo fácil para Juan. Lejos de sus hermanos en la fe, de sus amigos y de todo lo que sabía, fue enviado a ese lugar en un intento de silenciar su voz. Las autoridades romanas temían el impacto de su predicación, y Patmos, con su paisaje árido y desolado, parecía el lugar ideal para borrar cualquier esperanza de resistencia. Pero lo que no podían predecir es que sería allí,
En ese aislamiento forzado, donde Joao recibiría una de las mayores revelaciones de su vida. Una vez, mientras oraba, Juan tuvo una visión que cambió para siempre la historia del cristianismo. El cielo se abrió ante él y lo que vio fue más de lo que las palabras podrían describir. Un trono de gloria, rodeado de seres angelicales, y en el centro, el Cordero de Dios, Jesús, resplandeciente en toda su majestad. Las escenas que siguieron fueron impresionantes y, al mismo tiempo, aterradoras. Vio batallas cósmicas entre el bien y el mal, el juicio sobre la tierra y la victoria final del reino de Dios. La visión del Apocalipsis fue un presagio de lo que vendría, un mensaje de esperanza para la iglesia perseguida, pero también una advertencia sobre los tiempos de angustia que se avecinaban. Las imágenes de destrucción y renacimiento, los ángeles tocando sus trompetas, los caballos galopando por la tierra, todo era intenso y cargado de significado. Juan sabía que esta revelación era un regalo de Dios para animar a sus hermanos, para recordarles que a pesar de la oscuridad, al final prevalecerá la luz. Mientras escribía cada palabra, Joao sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que ese mensaje tendría que llegar a los fieles, y también sabía que se le estaba acabando el tiempo. Juan, ahora de edad avanzada, fue el último de los apóstoles vivos. Todos los demás habían sido cruelmente martirizados y él, incluso después de años de persecución y exilio, permaneció fiel a la misión que Jesús le había confiado. Aunque sus pasos eran más lentos y sus ojos ya no tenían el mismo brillo de juventud, su espíritu se mantuvo fuerte. Había visto crecer a la iglesia, extenderse por muchos países, y también enfrentado los horrores de la persecución. Pero, sobre todo, Juan boca de prueba el poder transformador del Evangelio y la fidelidad de Dios en todas las circunstancias. Vivir tanto tiempo después de sus compañeros no fue fácil. Juan llevaba consigo los recuerdos de Pedro, Santiago, Andrés y tantos otros que habían dado su vida por amor a Cristo. Pero sabía que había una razón por la que sobrevivió a todo. Su papel era seguir enseñando, compartiendo las palabras que Jesús había grabado en su corazón. Incluso al final de su vida, escribió cartas a las iglesias, animando a los cristianos a permanecer firmes en la fe y a amarse unos a otros como Jesús los había amado. Lo que muchos no sabían era que Juan se había convertido en uno de los mayores defensores de la verdad, sobre quién era realmente Jesús. Luchó contra las falsas doctrinas que amenazaban con desviar a los nuevos conversos, y su voz, aunque débil, fue escuchada con reverencia. Todos lo respetaban como a un padre espiritual, a un anciano que había caminado al lado del Salvador. En los últimos momentos de la vida de Joao, miró hacia atrás y vio la grandeza del camino que tomó. Desde sus sencillos días como pescador hasta su exilio en Patmos, su vida había sido moldeada por la presencia de Jesús. Joao había aprendido que el amor era la esencia de todo, el amor a los demás, el amor a Dios. Este fue el legado que dejó a la iglesia. No solo fue testigo de los milagros de Jesús, sino que experimentó la profundidad del amor divino de una manera que lo transformó para siempre. La historia de Juan nos enseña muchas lecciones valiosas. Primero, vemos que la verdadera grandeza reside en la humildad y el servicio. Juan, que estaba tan cerca de Jesús, comprendió que el poder del reino de Dios no se expresa en dominio, sino en amor sacrificial. La escena en la que Jesús lava los pies de los discípulos es una imagen que queda como símbolo de que liderar es servir. Otra lección importante es la de la perseverancia. Juan enfrentó el dolor por la pérdida de sus amigos, la soledad del exilio y el dolor de la persecución, pero nunca abandonó su fe. Permaneció fiel hasta el final, sabiendo que las promesas de Jesús eran verdaderas, incluso en sus momentos más oscuros. Su visión del Apocalipsis, llena de esperanza en el triunfo final de Dios, nos recuerda que a pesar de las tribulaciones de la vida, el bien siempre vencerá al final. Finalmente, Juan nos muestra el poder de la fidelidad. Incluso cuando todos los que lo rodeaban lo abandonaron, él permaneció al pie de la cruz. Tu lealtad a Jesús, de principio a fin, nos inspira a permanecer firmes en nuestra fe, amándonos unos a otros y confiando en las promesas de Dios, sabiendo que, como Juan, nuestro camino tiene un propósito mayor. Si te gustó la historia de Joao y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación,
No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.